Capital Sonoro. Capital Político. Empiezan a aquietarse, no mentira, no se está aquietando nada. La verdad es que las aguas agitadas del panorama electoral siguen agitadas. Si algo, se han agitado incluso más. Parecen, de hecho, esa piscina de olas, como la que había, ya no me acuerdo si era en Melgar o en Girardot, a finales de los 80 y comienzos de los 90. El caso es que estamos en una piscina de olas, donde no sabemos si nos vamos a ahogar o no, pero sabemos perfectamente que estamos encerrados todos los unos con los otros y es fácil, de nuevo, y como siempre les digo, sentirse frustrados y frustradas, sentirse presas de la zozobra, pero Capital Político, que es un producto de Capital Ahora, hecho por Capital Sonoro, es un podcast que analiza semana tras semana las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Y nuestros temas son 4 temas. Hoy vamos a empezar hablando sobre debates, porque no se había secado la tinta en los tarjetones cuando ya Semana y El Tiempo habían hecho un debate y les salió francamente mal. Y vamos a hablar sobre los debates que se vienen y sobre lo que va a pasar y para qué nos sirven y si tienen algún tipo de sentido, hacerlos en general. Vamos a hablar también de las muchas voces que están señalando las grandes inconsistencias entre el preconteo, el preconteo de votos y los votos que se han contado en los tarjetones que efectivamente están ahí. Es decir, vamos a hablar sobre las voces que están señalando un presunto fraude electoral. Vamos a hablar también sobre las pensiones, porque de ese debate del Tiempo y Semana lo único que quedó en términos de agenda fue una discusión muy extensa, muy interesante, sobre el régimen pensional colombiano y las necesidades urgentes de reformarlo. Y por último vamos con una noticia que es buena y es la caída de la resolución 110. Nosotros estuvimos hablando sobre ese tema con Rodrigo Botero, sobre esta resolución y ahorita vamos a hablar con la bióloga marina, doctora en ecología, Sandra Vilardi. Pero vamos a empezar entonces con nuestro primer tema, que ya les di el orden. Y tras este pequeño intermezzo musical, vamos a entrevistar a Alejandro Gómez Dugán. Él es director de la Liga contra el Silencio y un gran conocedor de muchas facetas de la cultura pop y de la cultura del espectáculo. Alejandro, bienvenido a Capital Político. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema de índole casi cultural, ¿no? Cuando estamos hablando de los debates, casi que estamos hablando de un formato de entretenimiento, tiene muchas formas, se ha buscado hacerlo rendir o servir de muchas maneras, y sin embargo sigue siendo más un entretenimiento que se vive por las redes sociales, como se vivía, por ejemplo, las repeticiones de Betty la Fea. Yo creo que eso es clave, yo creo que entender el giro que dio el debate político hacia un formato de entretenimiento, que es además relativamente reciente, y un síntoma claro es la cantidad de debates que estamos teniendo en este momento. Yo creería que estas son las elecciones récord de número de debates. Empezó cuando todavía la lista de candidatos presidenciales era eterna, empezó mucho antes, digamos, de lo que solía suceder. Son debates largos, cada medio, por supuesto, ahora también el hecho de que se pueda hacer esto vía streaming y tal, le da la posibilidad de que cada medio, cada periódico, cada revista, cada alianza, cada fundación, cada ONG se le mida a hacer un debate. Entonces estamos como navegando en ese formato en el que además, más allá de las discusiones que se solía dar en un debate político, que eran generalmente 2 o 3 o 4, pues lo que hay es como esta idea de ver este nuevo formato youtubero, tiktokero, de ver quién peina a quién, que yo creo que eso también define mucho cuál es el ethos de los nuevos debates en Colombia. Total, existe esa figura nueva de la peinada, pero la verdad es que las peinadas también han dado paso a una serie de ataques personales, pues que son, ¿no?, cada vez más notorios, cada vez más descarados, como que ya no existe un respeto por la idea previa del debate como una arena de las ideas, y en cambio ahorita estamos viendo unos niveles de ataque personal un poco muy altos. ¿O soy yo que estoy escandalizadísimo
larguísimos sin ningún tipo de razón. Parte de dos cosas. Uno, lo que ve en el debate hoy en día es la repetición de unas fórmulas claramente aprendidas y entrenadas en las candidaturas, ¿no? Uno ve cómo Galán, por ejemplo, repitió muchísimo las mismas 3 o 4 ideas, ¿no? Petro vendió el alma al diablo, nosotros somos un partido joven y venimos a transformar las cosas. Fico un poco también tiene las mismas 2 o 3 ideas y Petro, que es el que más las complica, pero igual también tiene una cosa muy sencilla. Cuando esa repetidera de asuntos ya no les da más material, lo que queda es pues, el ataque al compañerito de puesto, que de nuevo, si uno ve, digamos, como esas dinámicas, si nos ponemos de acuerdo en que eso es una dinámica de entretenimiento, dentro de la cual incluso podemos encontrar un subgénero de entretenimiento, yo lo que creo, y me pongo muy como en la escuela de Jesús Martín Barbero y de Omar Rincón, de la idea de que esto es melodrama, ¿no? De que aquí lo que hay es una escena muy cercana a las narrativas de la telenovela, donde hay un galán, donde todos quieren ser el galán, donde está el villano, etcétera, etcétera. Bueno, Galán ya no está, pero bueno, Galán igual. ya no está, Galán se quemó como en muchas otras telenovelas, pero sí hay como una dinámica dentro del melodrama en el que buscar esa pelea y ese rifirrafe y el insulto personal y el ataque personal, que además cada vez es más personal, ¿no? No es usted como político, sino esa vez que yo llegué a su casa y lo vi tirado en el piso llorando, como lo hizo Ingrid con Petro, pues ahí ya el asunto empieza a deformarse en otra cosa, ¿no? Y todo alimentado, como siempre, por los medios, ¿no? O sea, como siempre volvemos los medios acá como responsables de todo, pero uno ve las portadas del día siguiente y las portadas del día siguiente son siempre el insulto, el comentario más bajo, ¿no? No hay ningún tipo de cubrimiento sobre propuestas, que además propuestas poco o nada están apareciendo en los debates. Yo hace poco me puse a ver un debate que está colgado en YouTube entre Galán Papá y Álvaro Gómez. Entonces, pues claro, el asunto es completamente diferente, una cosa súper silenciosa, donde doctor Gómez, yo a usted lo respeto desde mi punto de vista, tendremos diferencias, pero reconozco en usted a un gran político, ¿no? Mucho más respetuoso, mucho más interesante, mucho más denso, pero también mucho más aburrido, ¿no? Y yo creo que en este afán de los canales y de los moderadores que van más angustiados de cuántas personas están colgando al streaming, que realmente qué está pasando en ese debate, pues yo creo que, insisto, lo que estamos es como instaurando un nuevo prime time de melodrama telenovelesco en Colombia que nos gusta tanto, que es el debate. Mucho se ha dicho en redes sociales y creo que ya es una conclusión compartida ampliamente por la opinión pública, o al menos, y yo estoy hablando de la opinión pública, casi que Twitter, pues la gente ya habla del despropósito de hacer debates, de la no necesidad de hacer debates, entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? ¿Sirven para algo? ¿Existe algo que se pueda sacar? Porque es que creo que vamos a seguir teniendo debates, pero entonces, ¿para qué servirán? Pues yo creo que en este momento sirven como mínimo para tomar una temperatura de qué es lo que le está importando a la gente de los candidatos, o por lo menos qué creen que los candidatos, qué es lo que le importa a la gente. De nuevo, si uno ve los debates, lo que más está ocurriendo ahí, salvo tal vez Petro en algunos momentos y salvo tal vez Ingrid en algunos momentos, es una exposición de carácter, más que digamos como de un listado de propuestas específicas sobre agendas específicas o sobre carteras específicas. Lo que uno ve, por ejemplo, en los candidatos de centro y en los candidatos de derecha, y pues bueno, Petro también, pero de nuevo yo creo que él sí a veces entra en discusiones un poco más técnicas, es una venta de cuál sería mi carácter ante el fracking, ¿no? Entonces antes, más que decir como nuestra propuesta es reducir el fracking o eliminar el fracking, no sé qué, es decir como nuestra propuesta es que la tierra, la naturaleza, no sé qué, y mi propósito es ese, ¿no? Pero pintan es como un carácter de acción. Y de nuevo, eso es o bien lo que la gente espera de un candidato o bien lo que ellos creen que nosotros esperamos de ellos, pero es interesante eso. Y creo que viene también como una cosa muy gringa, o sea, este espectáculo del debate yo sí creo que tiene como un referente muy claro en los debates gringos que se paran y caminan y se gritan y bueno, Trump y no sé qué. En la política gringa y de más en más lo siento acá en Colombia, esa idea de la personalidad empieza a cobrar muchísima importancia en campaña. Y es ahí en ese momento del debate donde uno ve esas personalidades y las reflexiones de mucha gente al final son esas, ¿no? Como, uff, no, es que esa Ingrid sí el colmo, y uff, es que ese no sé qué, o Petro tan tranquilo, o Petro tan arrogante, o no sé qué. Entonces, cuando uno hace como la revisión de los adjetivos que quedan después de lo que debió haber sido un debate sobre propuestas, pues son adjetivos de personalidad, de carácter, de buena onda, de intimidad, de personalización de la política. Entonces, creo que eso nos deja un poco esta nueva fórmula de debate. Parte de la conversación acerca de los debates viejos, esto que usted trae a colación entre Luis Carlos Galán, que por si no se los han recordado lo suficiente, es el padre de Juan Manuel Galán, y bueno, era el padre de Juan Manuel Galán, y Álvaro Gómez,
se dio o se daba en épocas en las que todavía existía al menos la ilusión de que la política o el ejercicio electoral se hacía sobre una matriz de razón, ¿no? Sobre una idea de racionalidad y que la gente reflexionaba y tomaba la decisión lógica de por quién votar. Y sin embargo, creo que eso poco a poco se ha ido desmoronando, ¿no? Tal vez los debates ahorita son un reflejo de algo que finalmente es más cercano a la realidad y que ha seguido siéndolo por mucho tiempo, porque pues finalmente Colombia no es un país que tenga unas ideologías muy claras, ¿no? Recordar que del mismo Partido Liberal del que salió López Pumarejo salió Julio César Turbay. Yo creo que además no solamente es una transformación de la idea del debate y de la idea de la campaña, sino la idea de la política en general. Es decir, es fácil decir que y Duque es tal vez uno de los mejores ejemplos, pero siento que Santos también lo fue y siento que Uribe también lo fue. Los presidentes hoy en día son candidatos eternos, ¿no? Hoy en día un presidente sigue haciendo campaña, aun cuando está en sus 4 años de oficina. Y aquí hay otra teoría que vuelvo y mencionó a Omar Rincón, que con Catalina Uribe escribió un libro que se llama Telepresidente, que hace un rastreo de cómo tanto las izquierdas como las derechas latinoamericanas apelan al gusto televisivo, sobre todo, digamos, como para sostener gobiernos que en lo pragmático generalmente están cojos. De nuevo, Duque es el gran ejemplo, ¿no? En plena pandemia, y con paro nacional, pues tuvo su programa de televisión y ahí más o menos logró mantener índices de popularidad no tan nefastos como los que vendrían después. Yo sé, y volvemos a Twitter, ese lugar especial de la indignación, entonces me dice como somos el peor país del mundo, cómo es que hemos llegado a este nivel de debate, qué nivel tan bajo, etcétera, etcétera. Yo los invito a que vean lo que fue los últimos debates en México en los que estaba AMLO, en las elecciones que ganó AMLO, pero en las que había, por ejemplo, un candidato que se llamaba El Bronco, que había sido gobernador del estado de Guerrero, y El Bronco era un tipo que se iba disfrazado, pues, de como esta imagen del mexicano norteño, y el nivel del debate era, señor candidato, ¿usted cómo solucionaría el problema de la delincuencia común? Y entonces dice El Bronco, pues mochándoles las manos, y entonces la moderadora le dice, la mira con cara de, como, bueno, no, me imagino que estará haciendo algún tipo de analogía, ¿no? No estará diciendo que literalmente, dice, no, literalmente se le mocha la mano, y así, de ahí en adelante sigue una cosa desopilante, digamos, como si uno estuviera viendo básicamente como un sketch de Chespirito, que Chespirito dijo como, no, esto se nos fue de mierda, o sea, esto no, se nos pasó esto un poco. Hay que ver cómo va a quedar configurado lo que viene. Nos deja a un candidato de izquierda que es el mismo Petro, al mismo Fajardo y a Fico, que sabremos que empezó a jugar un poco el rol que jugó Duque hace 4 años. Sin embargo, tenemos que recordar que entra Ingrid, que Ingrid, digamos, está entrando con los guayos arriba a todos los debates, incluso dañándose a ella misma en su propia estrategia, como con este tono frentero y tal. Y entra Rodolfo, que Rodolfo, el ingeniero, yo creo que es de los que más preparado está, más preparado quiero decir, como que más le han trabajado en contenerse y en decir cosas, ¿no? Pero es un tipo capaz de salir con un discurso trumpista muy chabacano, que se jodan los corruptos y yo vengo de afuera, yo soy el outsider y yo soy un empresario que piensa en la gente, para luego, por ejemplo, adoptar el rol, adoptar no porque es real, es un tipo que es víctima de la violencia, entonces llega también, tiene ese discurso y pues es cierto, pero luego también es, entonces, un tipo capaz de agarrar insultos a Petro, pero también a Fico, pero también a todo el mundo. Por lo menos diferentes van a estar. O sea, yo a estas alturas yo creo que nadie se ve un debate como un ejercicio absolutamente racional y sopesado y para realmente tomar decisiones del voto, sino también un poco para ver unas horitas largas de diversión gratuita. Por último, Alejandro, ¿será que a Petro, que es como el debatidor, ¿no? Él es el que debate ideas y él es el que ha movido agendas, pero es al mismo tiempo el que va ganando, le convendría hacer lo que hizo en su momento Juan Manuel Santos y posteriormente hizo Iván Duque, de dejar de ir a los debates? ¿O será que él no puede sin ir a los debates? No, yo creo que la gran ventaja de Petro y el espacio donde más gana, digamos, como nuevos votantes, es ahí en los debates. Petro es muy bueno contestando y de nuevo creo que Petro es el único que logra sacar una conversación técnica, a veces incluso demasiado. Digamos, en el último, por ejemplo, empieza a hablar de asuntos como la COP y sobre el fondo pensional, etcétera, etcétera, sin simplificarlos un poco en medio de un debate en el que Fico pues tenía el celular y estaba googleando al mismo tiempo para tratar de entender qué estaba pasando. Si nos casamos con la idea de que el carácter al final es lo que más importa en esos debates, Petro está mostrando una cosa que es una paciencia muy grande. O sea, Petro es el peladito que está en la
fila de adelante del colegio en el que todos los otros chinos le están tirando papeles y le están diciendo cosas y él está diciendo como, bueno, pero tendré mi espacio de réplica, ¿no? Esta cosa de la paciencia de Gustavo Petro, yo creo que le conviene, un poco compite con la idea del demonio marxista que tienen el antipetrismo, ¿no? Yo creo que Petro sí está sacando muchísimo provecho de eso. De nuevo, creo que lo han preparado muy bien. Yo he visto un cambio muy grande entre el Petro de hace 4 años y de hace 8 a este. Claramente es un Petro que está buscando votos de centro y que está tratando de venderse no como un político de izquierda latinoamericana, sino como un demócrata universal, ¿no? Yo creo que Petro sí está ganando mucho. Hay otras, por ejemplo, Ingrid, yo creo que podría dejar de ir y le iría mejor. Y Fico hay que ver, yo a Fico no lo veo todavía muy hábil contestando, lo que pasa es que pues es Duque con carisma, ¿no? Entonces el tipo sí le apela mucho al carisma paisa y tal. Oye, pues Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación que pareció también una corresponsalía desde las calles de Bogotá. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Hacemos un semicambio de tercio y vamos a hablar sobre temas electorales, pero esta vez sobre los más de 500.000 votos que los testigos electorales y quienes están vigilando en general los resultados de las elecciones del 13 de marzo para el pacto histórico dicen haber encontrado, no solamente para el pacto, que ya son bastantes votos, sino también inconsistencias en el voto que han reclamado miembros y candidatos y candidatas de otros partidos y un problema que parece existir con las listas cerradas. Mucha gente está tratando de instalar la narrativa del fraude electoral, pero por ahora tenemos que seguir utilizando el presunto fraude electoral. Para explicarnos qué es lo que está pasando, se encuentra con nosotros el coordinador del Observatorio Jurídico de la Misión de Observación Electoral, Camilo Mancera. Camilo, bienvenido a Capital Político. Muchas gracias por estar acá. Santiago, un saludo a todos los oyentes y a ustedes, por supuesto. Bueno, cuénteme, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Sé que es un panorama complejo, pero tuvimos un preconteo, pero al mismo tiempo sobre ese preconteo ya los medios sacan sus mapas de cómo quedó configurado el Congreso, sacan sus mapas de cómo quedó configurada la Cámara, sacan sus mapas de cómo quedaron las votaciones en las consultas. Entonces, ¿por qué existen dos fases? Si de la segunda fase casi no se sabe y si sobre la primera fase estamos teniendo ya tantas diferencias entre lo que tiene la registraduría y lo que están encontrando las veedurías ciudadanas. Creo que habría que arrancar por definir qué es ese preconteo y qué es y cuáles son los efectos de ese preconteo. Una vez se termina la elección, Colombia es de los países que tienen resultados de manera más rápida en el mundo. Y esto se hace precisamente cogiendo ese conteo que se hace en mesa y transmitiéndolo de manera telefónica a una central donde se empiezan a recoger todos esos datos, con unos efectos informativos de salir a la ciudadanía y decirle, vea, estos son los resultados que estamos teniendo. La importancia de un preconteo de este estilo es que evita situaciones, por ejemplo, como la que se vio en Honduras hace unos años, en la que salieron dos candidatos presidenciales a decir, muchísimas gracias, yo soy el ganador. Entonces, digamos, es un país que tuvo dos presidentes por varias semanas. El preconteo lo que busca es básicamente calmar los ánimos, mostrar una foto de los resultados. Por otro lado, tenemos los escrutinios, que es donde realmente se empieza a hacer una contabilización de los votos, donde se empiezan a impugnar esos votos dudosos o esas instituciones dudosas que se pueden presentar en las mesas. Y ahí es donde ya unos jueces de la República, que conforman la comisión escrutadora, empiezan a definir los resultados electorales. Bien, entonces teniendo claro esos dos elementos, nos vamos a ver cuáles son los problemas y por qué hay diferencias tan grandes en uno y en otro. Hay que arrancar diciendo que del preconteo y del escrutinio, normalmente, y es completamente normal, que hayan unas diferencias, pero estas no pueden ser tan marcadas. Es decir, si bien hay un rango normal, también hay un rango atípico que nos puede estar evidenciando algún fenómeno irregular. Lo que nosotros hemos estado viendo desde la misión de observación electoral y también las mismas veedurías, los mismos partidos, candidaturas y la ciudadanía en general que ha estado rotando en redes, son algunos problemas que se han visto en el preconteo. Y de hecho, desde la modelo que estuvimos mirando es que efectivamente hay unos datos que no coinciden, en donde hay unas inconsistencias graves, particularmente hasta el momento frente al pacto histórico, donde encontramos 25.000 mesas en las que no les aparece
ni un solo voto al partido. Que esas 25.000 mesas corresponden más o menos a un porcentaje del 28%, que nos está diciendo que esto es un comportamiento supremamente irregular cuando eres el partido que más votación tuvo en el país. Es un número muy elevado. Lo que empezamos a hacer fue contrastar los resultados de los partidos y ver qué porcentaje tenían estos partidos de mesas en los que no tenían votación. Cuando hicimos ese ejercicio fue que notamos que de manera evidente y clara el pacto histórico había sido afectado. Entonces empezamos a indagar sobre cuáles podrían ser las causas que generaron un fenómeno de este estilo. Y nos encontramos con un formulario E14 que cuando usted lo mira en detalle, lo que usted encuentra es que el pacto histórico presenta una lista cerrada, la cual aparece de último en el formulario E14. El formulario E14 tiene 11 páginas. Y entonces usted lo que ve son unos espacios grandísimos para cada uno de los partidos que tiene lista abierta, en donde se marca la votación por cada uno de los candidatos. Es decir, estamos hablando de al menos 100 recuadros que tiene cada uno de los partidos. Estoy hablando solo de Senado, ¿no? Cuando usted ve el pacto histórico, solo tiene un recuadro porque es una lista cerrada. ¿Qué termina generando esto? Posiblemente una de las hipótesis que se está arrojando es que en el momento en el que se transmite de manera telefónica la información, no se estaba remitiendo la información de este partido. Es una hipótesis, pueden haber muchas otras, pueden ser otros fenómenos que terminan afectando o que se terminan sumando, pero lo que sí tenemos en este momento es que hay un problema en la información presentada en el preconteo por parte de la registraduría y que no es consistente con lo que se evidencia en los formularios C14. Ese es el problema que estamos evidenciando en este momento, las inconsistencias en este ejercicio informativo que se hace desde la registraduría de preconteo, que es básicamente, si bien coordinado por la registraduría, es contratado por la registraduría, son terceros los que adelantan este proceso y hay que mirar pues también la responsabilidad que tendrían estos terceros sobre este ejercicio, pero asimismo la responsabilidad que tiene la registraduría en la coordinación de este proceso. ¿Qué tanto de esto es venalidad y qué tanto de esto es incompetencia? Santiago, me encanta esta pregunta que hace porque sí es algo que tuvo muy en particular esta registraduría que está manejando este proceso electoral. Se lo digo desde el ámbito personal también. Yo llevo trabajando en temas electorales y con la misión de observación electoral desde hace 15 años y he visto pasar varios registradores. Y lo que he visto es que desde la registraduría cada vez se venía abriendo más la información, se venía entregando cada vez más información sobre el proceso electoral, veníamos avanzando en transparencia sobre las distintas gestiones, hasta las contractuales. En esta ocasión nos encontramos con una registraduría que estaba actuando a puerta cerrada. ¿No implica esto? Hay que ser muy claro en esto, no estoy afirmando que haya corrupción necesariamente, pero lo que sí puedo decir es que es una registraduría que no estaba abriendo la información. Por ejemplo, lo que pasó frente al tema de la inscripción de cédulas y los datos que se estaban dando con la inscripción de cédulas, hubo una cantidad de restricciones que no se le estaban dando, por ejemplo, a la MOE en específico en periodos electorales anteriores, o a la misma Procuraduría, o a los mismos partidos, aún más grave. Digamos que sí es una registraduría que ha tenido unas actuaciones sobre las cuales no ha permitido la participación ciudadana y la participación de las mismas organizaciones políticas, de los partidos políticos. Cuando uno está en un proceso electoral, muchos de los elementos que deben concertarse deben estar integrados también los partidos, que son uno de los principales actores. La observación electoral, asimismo. Entonces, yo no le puedo decir si efectivamente es un tema como de maldad o de incompetencia, pero lo que sí le puedo decir es que es una registraduría que ha mantenido unos lineamientos distintos a los que se venían dando, que era de ampliación, que eran de apertura. Y eso creo que en este momento le está costando porque finalmente lo que termina generando una actitud así frente al proceso electoral es desconfianza, falta de legitimidad. Y creo que en este momento, pues el proceso electoral y la misma ciudadanía se le está cobrando eso a la registraduría. Porque un sistema o sistemas que fueron incorporados al proceso electoral, que no pudieron ser auditados, que no se contó con la consulta hacia los partidos, hacia la ciudadanía, pues solo genera desconfianzas, porque fue manejado allá adentro y no tengo ni idea cómo.
Puede que todo esté siendo manejado perfectamente, que todo se haya hecho de la manera más transparente, no lo sé, pero es precisamente eso, no lo sabemos. Entonces sí se genera un manto de desconfianza de la ciudadanía en general hacia la registraduría. Y usted mismo lo estaba diciendo, muchos actores políticos estaban presentando declaraciones en las que ponían de presente su desconfianza, y es porque de pronto en este proceso electoral no tuvimos el mismo acceso que se tenía antes. ¿Qué hay que hacer entonces para garantizar que el reconteo, el escrutinio real de los votos va a llegar a buen puerto? ¿Cómo garantizar que los medios sepan, por ejemplo, comunicar esto? Porque pasa que, claro, el preconteo se hace con fines informativos, pero si después del escrutinio resulta que el Centro Democrático no tenía 14 curules, sino 12, el pacto histórico queda con 20, los conservadores quedan con 15, los liberales quedan con, o sea, si empiezan a moverse las bancadas, ¿de qué sirvió haber hecho esta primera avanzada informativa que es con la que se queda tanta gente? Finalmente, cuando existe un fraude como lo que le pasó al partido Mira, eso se tarda años en descubrirse. Entonces, ¿cómo se soluciona este vacío? Porque la verdad es que la indignación de la gente no es una indignación infundada, pero al mismo tiempo, si no se puede hablar de fraude, va a ser muy difícil en este momento sacarle a la gente esa idea de la cabeza, y eso viene además desde las elecciones de 2018. Yo creo que en este momento lo que terminó pasando es que toda esta situación del preconteo fue una alerta. Y fue una alerta bastante grave. Es decir, lo que usted está diciendo es muy cierto y termina afectando la legitimidad, la credibilidad de los resultados y la confianza ciudadana sobre todo. Hay que verlo también como una alerta para estar mucho más pendientes de lo que se viene y que está ocurriendo en los escrutinios. Nosotros en este momento venimos haciendo una cantidad de análisis sobre lo que son los resultados presentados en el preconteo, pero asimismo y de manera paralela también venimos haciendo una serie de análisis sobre el comportamiento de los escrutinios. Y esto también es un llamado a las organizaciones políticas de, venga, este tema del escrutinio es para estar pendiente, para estar encima, para estar monitoreando, y también asimismo para la ciudadanía, hacer verificaciones de si la persona le aparece el voto que depositó, pues es importante. Son ejercicios de control ciudadano que venimos haciendo buscando precisamente esa verdad electoral. En este momento la credibilidad de la registraduría está afectada. Lo importante es también pues volver a generar una credibilidad sobre los resultados, más allá de la entidad, sobre los resultados que se están teniendo. Y eso lo podemos hacer en este momento porque existen mecanismos y existe la posibilidad de hacer trazabilidad de la votación. Seguiremos haciendo estos ejercicios, seguiremos presentando informes, evidenciando los problemas que se puedan estar presentando, digamos modestia aparte, pero hay algo que favorece mucho a la MOE, es que nosotros no tenemos intereses de favorecer ninguna candidatura ni ningún partido en específico. Es decir, el ejercicio que nosotros estamos haciendo es básicamente de confianza sobre las elecciones y de la ciudadanía en general. Es decir, nosotros estamos haciendo este ejercicio para todos los partidos. Y si encontramos inconsistencias para el pacto histórico, para el centro democrático, para el conservador, para el Mira, para el verde, para el que sea, pues nosotros lo que trataremos de hacer es evidenciarlos para que se puedan generar correctivos. ¿Qué correctivos se están dando en este momento? Pues precisamente que en el escrutinio sean tenidos en cuenta las inconsistencias que estamos presentando. Eso es una de las primeras acciones que se tienen que tomar en este país, y es las inconsistencias que se están viendo, que se vean resueltas también en los escrutinios y que sean tenidas en cuenta. Hay muchas voces, ya para terminar, Camilo, que están pidiendo la renuncia del registrador Vega. ¿Alexander Vega debe renunciar? Más allá de si renuncia o no, es cómo planea el registrador responder a los problemas que se han evidenciado en las elecciones. Sobre esto, efectivamente, tiene que haber un respondiente de todo este proceso. No sé si esto se solucione con una renuncia por parte del registrador. Puede hacer parte de las medidas que se requieran, pero no es la única. Digamos, la prioridad ahorita es buscar recuperar la credibilidad, la legitimidad y la confianza en la institución y en el proceso electoral. Las medidas que sean pertinentes para eso habrá que irlas determinando, y pues pueden incluir la renuncia, pero no, lo que le digo, no puede ser la única. Aquí hay un trabajo grande que tiene que hacerse también frente a las elecciones, porque no podemos dejar a un país lleno de incertidumbres, no se puede quedar un país lleno de desconfianzas,
y de falta de credibilidad sobre los resultados, más aún cuando se aproximan unas elecciones a presidencia. Perfecto, pues Camilo, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en Capital Político. Creo que si todo sale mal, e incluso si todo sale bien, volveremos a hablar pronto a ver en qué va todo el asunto del escrutinio. Perfecto, Santiago, para mí es un gusto acompañarles y pues ojalá podamos vernos y hablar un rato de nuevo. El debate realizado por El Tiempo y Semana, este debate que francamente y sin apelativos distintos fue horrible, trajo consigo muchos momentos para el olvido, empezando por los ataques personales que se hicieron, las pullas de no, tú eres más corrupto, tú tienes maquinaria, no, tú eres el candidato de la FARC, y el otro diciendo, ¿quién fue el que reveló lo que la oficina de Envigado había hecho? Fue Petro. Entonces, en ese momento, esas partes del debate, que fue una gran parte del debate, es para el olvido. Además de eso, están en un punto incluso más bajo las alusiones a la salud mental de Gustavo Petro hechas por Ingrid Betancourt, que son revictimizantes, que son molestas y que son además absolutamente innecesarias. Pero quedó un debate en medio de la discusión planteado sobre el régimen pensional por una de las propuestas que hace Gustavo Petro. Como nosotros no tenemos la menor idea de temas económicos, que son siempre los temas más espinosos, vamos a hablar con Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Luis Carlos, bienvenido a Capital Político, muchas gracias por estar acá. Gracias, Santiago, siempre un gusto estar con ustedes. Yo lo invité, Luis Carlos, para ponerle la amarga tarea de explicarnos cuál es el rollo con las pensiones, ¿no? Estas propuestas de Petro de cambiar el régimen, de mover a la gente que gane menos de cierta plata al fondo público y la gente que gane más de esa línea, entonces que pueda, si quiere, pasarse a un fondo privado. Entonces, esta propuesta que hace Petro en el debate. ¿Qué está pasando con el sistema pensional en Colombia? Este no es un tema nuevo. ¿Cuál es el principal problema del sistema pensional colombiano? El principal problema del sistema pensional colombiano es que no pensiona. Alrededor del 65% de las personas en edad de pensionarse no se pensionan. Ese es el principal problema. No es el único. Otro problema grande es que de entre los que sí se pensionan, tenemos dos sistemas pensionales. Uno público que tiene sus deficiencias importantes y tenemos uno privado que también tiene grandes deficiencias. Y tratar de arreglar todo este embrollo, pues les ha quedado grande a varios gobiernos y definitivamente sí es bueno que por primera vez estemos teniendo una conversación pública acerca de los detalles del sistema y no solo de si se sube o se baja la edad de pensión. Nosotros no estamos haciéndole fuerza a ningún candidato, pero yo, Santiago Rivas, no puedo evitar sentir que la gente se va a escandalizar inmediatamente con cualquier cosa que diga Gustavo Petro. Salió hasta el presidente a decir que Petro, o sea, eso es lo digo porque eso es una clara violación de la regla según la cual gente que esté en el poder no puede, ni miembros del gobierno, mucho menos el presidente, participar en año electoral, pero pues la gente igual sale a decir que es que van a robar a la gente y que están, ¿no? Vuelve el cuento de la expropiación. Entonces, ¿qué de lo que propuso Petro es y no es? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué representa verdaderamente un riesgo? ¿Y cuáles son los alcances de esa propuesta? Bueno, primero hay que reconocer que, y esto no va solo para Petro, va en realidad para todos los candidatos presidenciales, desde los más técnicos hasta los demás, sí, o sea, incluso candidaturas que se acabaron y que seguramente muchos de los oyentes les gustaban, o sea, pongamos la campaña de Alejandro Gaviria, todas las campañas presidenciales, con una excepción importante, la de Fajardo, pero todas carecen de un programa de gobierno detallado donde uno diga, no, mire, es que la propuesta es esto, esto, esto y esto. Si uno se va a la página y encuentra unos eslóganes, unos bullets, unas cosas que suenan muy bien para ponerlas en camisetas, pero prácticamente en ninguna campaña tenemos el documento diciendo, vea, la propuesta es tal, ¿sí? Entonces, una cosa es las frases que haya podido decir Petro en debate, otra cosa son las que dicen sus aliados de campaña, personas que se sabe que son allegadas a él. Entonces, a uno como que le toca tratar de empezar a reconstruir un rompecabezas
Y sería ideal que no fuera así, sería ideal que pudiéramos ver una propuesta concreta. ¿Qué se puede reconstruir entre lo que dice Petro, de lo que dicen digamos, sus allegados? Creo que nadie está hablando de expropiar nada. Sí, eso es claro. Una persona a quien uno le debería poner cuidado es al director programático de la campaña de Petro, Luis Fernando Medina, que habla de un sistema de lo que llaman pilares. ¿Qué quiere decir eso? Que a las personas de más bajos ingresos se les garantice un monto de pensión al llegar a la edad de jubilación, independientemente de sus aportes. Obviamente este monto no, pues no sería muy alto porque no hay con qué, pero daría un mínimo pues para que la gente no pasara necesidades pues demasiado fuertes. Y después de eso, pues se suelen proponer otros pilares, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ahorro obligatorio, que es lo que tienen hoy en día quienes están en los fondos privados de pensiones, que es todos los meses me sacan un porcentaje del cheque, algo de ese porcentaje del cheque llega a un fondo de ahorro, y pues ese fue uno de los puntos álgidos en este debate con Gustavo Petro, exactamente qué porcentaje de ese cheque llega o debería llegar a mi cuenta de ahorro pensional. Pero entonces en este segundo pilar, la propuesta de que va desde Petro hasta Sofondos, Fedesarrollo, casi todo el mundo dice, mire, tiene que haber un segundo pilar en el cual la gente ahorre y con lo que alcance a ahorrar se pensione. Y después, por ejemplo, un pilar voluntario en el cual si yo quiero aportar algo adicional para tener una pensión aún más alta que a la que me están pues, llevando a tener con el ahorro obligatorio, yo pueda hacerlo. Entonces, ese es un esquema en el cual hay un gran consenso a nivel nacional, pero creo que ahí los parámetros también son importantes, ¿no? ¿Cuánto le vamos a garantizar a la gente de más bajos ingresos? O sea, pues Colombia Mayor a los adultos en una situación de pobreza, adultos mayores, les está dando un monto de 80.000 pesos al mes, ¿sí? Entonces el parámetro es importante. Queremos un salario mínimo, medio salario mínimo, 80.000 pesos. Todo esto son cosas que toca debatir y que toca ver de dónde se van a financiar. Y pues también hay propuestas que han surgido. O sea, yo sospecho que en últimas una posible presidencia de Gustavo Petro terminaría inspirándose mucho en lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Que Chile, que precisamente fue el paradigma del cual sacamos nuestro sistema actual, está pasando por una serie de reformas que reaccionan ante este sistema que los chilenos también perciben que no funcionó, y ahí hay algunas buenas ideas, ¿sí? Entonces, pues uno puede empezar a armar una visión de lo que podría hacer con base en todas esas cosas, y esa visión que uno empieza a armar uniendo las piecitas del rompecabezas. Nadie está hablando de expropiar nada y pues yo creo que es interesante, pero sí sería útil como tener documentos oficiales un poco más detallados que declaraciones sueltas y que tweets de parte de la campaña, no solo de Petro, sino de todas las campañas. Y creo que hay que hacer la mención honoraria de la campaña de Fajardo, que tiene documentos sumamente detallados sobre prácticamente todos los temas de un potencial gobierno. Y no estoy haciéndole campaña a nadie, claro. Claro, sí, ahora toca hacer, uno está todo el tiempo haciendo este tipo de aclaraciones, pero claro, como observación, pues es importante entonces tratar de equiparar un grueso de propuestas que sea legible y que esté ahí disponible para la gente. Hay dos cuestiones que a mí me parecen especialmente preocupantes. La primera es, ¿está bien que los fondos privados de pensiones utilicen la plata del ahorro obligatorio de la gente para hacer inversiones en capital? No es una ruleta que están jugando con la plata de la gente. ¿Qué está pasando con eso? Porque una de las quejas más grandes ha sido que esa plata finalmente no está. Eso sirve para los intereses de los banqueros y para hacer capital de inversión, pero cuando uno se va a pensionar, como usted mismo empezó diciéndolo, no se pensiona. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay que tener cuenta que no hay nada gratis en la vida, ¿no? Si uno quiere que su ahorro tenga rendimientos, entre más altos quiere que sean esos rendimientos, necesita estar dispuesto a asumir un mayor nivel de riesgo de que incluso sean un poquito más bajos, ¿sí? Entonces, el principio de que, listo, todos tengamos unas cuentas a las que hacemos aportes y alguien que sabe de inversiones nos maneja las inversiones, obviamente nos cobra una comisión, pero a cambio de cobrar esa comisión, invierte en cosas que nos van a dar esos retornos que nosotros queremos. En principio, ese es un esquema, pues, completamente razonable. Digamos, yo personalmente es algo que haría. Si, con la plata, digamos, con la plata que no me toca poner en los fondos de pensiones, yo hago inversiones de ese tipo. Sí, creo que sería prudente que la gente
las hiciera. El problema grande es la discusión acerca de, primero, si los fondos están cobrando mucho, yo diría que sí, por el manejo de estos fondos, y por otro lado, si están eligiendo bien las inversiones. Y yo diría que no. Supongo que los fondos dirían, pero es que simplemente estamos siguiendo las reglas de inversión que nos pone la ley. Y yo creo que uno ahí pues podría contrarreplicar, bueno, sí, un momento, pero es que esa ley es como muy conveniente para ustedes. No vamos a entrar en la discusión de si se hizo a la medida de estos grupos económicos que también son dueños de los grupos de los fondos de pensiones, sí, porque pues, lo que termina pasando es que los fondos de pensiones invierten los recursos de los cotizantes en los grupos económicos que también son dueños de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque en Colombia un par de grupos económicos controlan casi toda la economía, entonces no hay de otra menos que encontremos nuevas maneras de diversificar. Y yo diría que sí las hay, pero entonces, claro, ahí entra una discusión en la que uno tiene que saber cuánto sería una comisión justa, es una discusión compleja, qué tipo de portafolio debería elegirse, es una discusión complejísima, pues por eso hay gente que hace carreras y maestrías y doctorados en finanzas. Ahorita existe el debate entre individuos. Esto ya pasó de ser un asunto gubernamental o de agendas preelectorales o de propuestas de gobierno a ser pues una discusión persona a persona en redes sociales, y es ¿qué es mejor? ¿Meter la plata de uno en un fondo privado de pensiones o meterla en el fondo público? Generalmente le dicen, mire, vaya y haga la doble asesoría a ver qué es lo que más le conviene a usted. Y creo que ese es un buen consejo, pero en general lo más conveniente para la mayoría de los trabajadores colombianos son los fondos privados de pensiones. ¿Por qué? Porque la mayor parte, y entonces es curioso, uno dice una frase así y uno oye una frase así y la gente dice, no, pero pues este man entonces está haciendo carrera para que lo contraten a sus fondos. Pero resulta que la razón por la cual los fondos de pensiones son convenientes para la mayor parte de los fondos privados, son convenientes para la mayor parte de los trabajadores colombianos es la siguiente, es que la mayor parte de los trabajadores colombianos tienen ingresos bajos y sus aportes a estos fondos de pensiones no van a ser suficientes para financiar una pensión de salario mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van a tener que recibir un subsidio. ¿De dónde sale ese subsidio? De otras personas con ingresos altos que cotizan a esos mismos fondos. No sale del bolsillo de las AFPs. Y en los fondos privados se necesitan menos semanas, y esto es una característica de la ley, una ley que otra vez parece diseñada a darle incentivos a la gente para que pues, le genere buen negocio a las AFPs. La ley requiere menos semanas para pensionarse en los fondos privados que en el sistema público en Colpensiones. Sí, entonces, por ejemplo, una persona que se gana un salario mínimo y que de pronto con mucho esfuerzo al final de su carrera llega a 2 salarios mínimos, lo más probablemente, y otra vez creo que es bueno que cada persona haga su doble asesoría, pero lo más probable es que sea una persona que le convenga estar en los fondos privados porque va a requerir menos semanas y de todas formas sus aportes no son suficientes para financiar la pensión y va a recibir un subsidio. Ahora, es curioso que exista, o sea, que estos fondos privados que se venden tanto como, pues es la empresa privada, todo, en realidad lo que están manejando es un sistema gubernamental que le está haciendo competencia al sistema gubernamental en mejores condiciones para este grupo poblacional, y además están cobrando comisiones por el manejo de unos fondos. O sea, porque ellos sí reciben los aportes de todas estas personas de ingresos moderados, reciben esos aportes, cobran comisiones por manejar los fondos, después dicen, usted no alcanza para pensionarse, pero no se preocupe, los otros cotizantes lo subsidian y entonces yo vendo esto como algo bueno para usted. Y es cierto, pues si una persona va a ganarse alrededor del salario mínimo, va a estar entrando y saliendo de la informalidad, el mejor consejo que uno le puede dar es probablemente los fondos privados de pensiones son buenos para usted. Pero desde el punto de vista del diseño institucional, ¿por qué tenemos una institucionalidad, una palabra muy ponderosa, pero por qué tenemos una institucionalidad en la cual los fondos privados son una mejor opción para la mayor parte de la gente? Es que están diseñados así, es buen negocio para los fondos, pero no es necesariamente porque esa vaina se esté financiando con los buenos rendimientos de los fondos, sino porque los mismos cotizantes de altos ingresos lo subsidian. Entonces, una pregunta válida sería, pues, ¿por qué no hacemos eso desde el gobierno? Precisamente eso iba. ¿Existe alguna manera en que se pueda revertir un poco este sistema de oligopolio
y se pueda crear un sistema público que genere exactamente esos beneficios para la gente sin necesidad de estarle entregando una cantidad de gabelas gigantescas a los grandes grupos económicos que manejan las pensiones privadas en el país? Claro que sí, y no tenemos que inventárnoslo desde cero, ya existe. Entonces, por ejemplo, dicen que las comisiones que cobran los fondos de pensiones en Colombia no son excesivas si uno compara con otros países de la OCDE, estamos ahí más o menos en el promedio. Y la verdad, pues es que mal de muchos consuelo de tontos. Resulta que en el mundo hay muchísimos malos modelos de pensiones, pero por ejemplo, en Estados Unidos existe una cosa que se llama eso se llama el Thrift Savings Plan, que es una especie de AFP pública. Allá funciona para los empleados federales, pero pues maneja unos recursos mayores que incluso lo que manejan las AFPs en Colombia, porque Estados Unidos es un país grande y rico. ¿Y qué hacen? Ellos hacen un manejo de portafolio que cuesta eh, una décima parte o menos de lo que cobran en comisiones las AFPs colombianas y que tienen unos retornos enormes, ¿sí? Por ejemplo, en el 2021, los representantes de esos fondos dicen como gran cosa es que en el 2021 los retornos de las AFPs en Colombia fueron del, del 9% en términos reales, un montón de plata. Y es cierto, es un montón de plata, pero durante ese mismo periodo, en uno de los fondos estándar del TSP de Estados Unidos, los retornos fueron del 28% en dólares. Entonces, se puede hacer un mucho mejor manejo, existen estos fondos en otros países. Una de las grandes conclusiones que sacan estas personas que hacen todos esos doctorados en finanzas es que en realidad no es tan complicado, o sea, no se necesita un manejo activo, no se necesita por ejemplo, esa figura del lobo de Wall Street que está ahí eligiendo las inversiones y moviendo aquí que, uy, voy a vender a Bianca y voy a comprar Ecopetrol. Esa gente le pierde uno más plata en lo que toca pagarles de salarios y de comisiones que lo que logra uno con un manejo pasivo, que es seguir una fórmula basada como en resultados de la teoría económica, y eso es lo que hace el TSP en Estados Unidos y les va muchísimo mejor que las AFPs colombianas. Pues Luis Carlos, muchísimas gracias. Qué tema complicado, pero de verdad le agradezco que se haya tomado el tiempo de hacer algo de pedagogía con nosotros acerca de este tema de las pensiones que tuvo esta semana conmocionadas a las redes sociales. No, claro que sí, Santiago. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que estemos charlando de este tema. Y hoy vamos a cerrar este episodio con una buena noticia. Resulta que la resolución 110, de la cual ya habíamos hablado en capítulos pasados con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible FCDS, era una resolución que permitía la exploración minera en las reservas forestales de la Ley Segunda de 1959. Y las mineras celebraron esa decisión como si fuera un fallo en pro de la explotación. Y las mineras básicamente estaban celebrando aquello que a nosotros nos preocupaba y que nosotros le dábamos ese mismo nombre. Es decir, temíamos o se temía que en el momento en que se autorizara la exploración de reservas forestales para hacer minería, eso iba a dar paso casi que automáticamente a un permiso de explotación de esas zonas. Para explicarnos las implicaciones de esta resolución que acaba de caer por cuenta de una tutela interpuesta por la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, está con nosotros Sandra Vilardi. Ella es bióloga marina, doctora en ecología y directora de Parques Nacionales. ¿Cómo vamos, Sandra? Bienvenida a Capital Político. Muchas gracias por estar acá. Hola, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos. Bueno, Sandra, cuénteme por favor cómo se cae vía tutela la resolución 110 y qué implicaciones tiene eso. La tutela se cae gracias a un ejercicio juicioso de argumentación y acompañamiento desde un trabajo de la sociedad civil y el liderazgo y el compromiso de la senadora Angélica Lozano, que interpone la tutela en nombre de los derechos de cientos de miles de sus electores y de ciudadanos colombianos que dependen del funcionamiento de esas reservas forestales. Es muy importante poder identificar que hay una realidad en esa
esta resolución y es esa falta de coherencia en las aspiraciones de la resolución, pero adicionalmente y de manera muy importante hay un tema gravísimo sobre la usurpación de funciones del ministerio. Voy a referirme a eso. Entonces, el trámite de sustracción de licencias ya existe hace, pues, digamos, desde hace mucho tiempo. Es un procedimiento rígido, es un procedimiento juicioso, porque pues las reservas hacen parte del patrimonio de la nación y pues su sustracción debería ser un ejercicio muy riguroso. Sin embargo, el ministerio no tiene las facultades normativas para hacer esta modificación. Estas facultades deben ser otorgadas por el Congreso de la República y por eso ese es uno de los puntos en los que la tutela es muy clara y decide hacer esta suspensión para que el Consejo de Estado sea una de las instituciones que se deban pronunciar al respecto de esta usurpación de funciones. Por otro lado, en el fondo, la incoherencia radica fundamentalmente en que en estos tiempos de crisis climáticas, nuestras áreas de reserva forestales son las que necesitamos fortalecer, necesitamos restaurar, recuperar, fortalecerlas como áreas fundamentales para el secuestro de carbono y mejorar de todas maneras también la regulación hídrica en zonas tan importantes como la Sierra Nevada de Santa Marta, como la Sierra del Cocuy, zonas en donde digamos, el déficit hídrico va a estar muy marcado según los escenarios climáticos. Entonces, de cara a la crisis climática, lo que necesitamos es fortalecerlas, seguirlas recortando y diezmando, pues no es precisamente la idea más inteligente frente a la adaptación climática y las consecuencias en esas poblaciones que ya hoy en día tienen muchas preocupaciones, sobre todo con abastecimiento hídrico. Entonces, decir que no, que las reservas están asociadas a un análisis de que no se vaya a tumbar un solo árbol, es desconocer que en estas reservas forestales también hay un papel muy importante de los suelos, de los cuerpos de agua, de las cuencas hidrográficas que ya se están viendo profundamente afectadas y digamos el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta es muy evidente. Entonces, esta tutela se cae por esos dos motivos, ¿no? Por la falta de coherencia argumentativa, pero sobre todo por la usurpación normativa del ministerio y en un ejercicio conjunto muy interesante de sociedad civil y senadores. ¿Cuál va a ser el futuro de las reservas de la Ley Segunda de 1959 que se acaban de salvar por segunda vez consecutiva? Sobre el futuro de las reservas de Ley Segunda, digamos un poco mencionaba hace un rato eso, ¿no? Necesitamos que las reservas de Ley Segunda se vuelvan unas estrategias fundamentales de conservación y de adaptación climática para los territorios. No es posible que las sigamos trasquilando y perdiendo esa funcionalidad y esa conectividad que ya se tiene. Creo que es muy importante que podamos hacer una evaluación de cara a los mecanismos de adaptación climática. Tienen que convertirse en unos elementos fundamentales para regular el agua en esos territorios, como bien lo decía, y necesitamos es invertirles dinero para que con la gente que habita en las reservas de la Ley Segunda se puedan volver territorios resilientes al clima. No podemos seguir aumentando la vulnerabilidad climática en nuestro país, sin duda alguna. ¿Qué necesita eso? Pues necesita efectivamente una acción mucho más coordinada y eficiente desde el gobierno, necesita una articulación asociada a los instrumentos de planeación territorial, y de manera muy específica con la zonificación de usos y con las inversiones para la restauración en las zonas que ya han estado afectadas y que pues para algunos son zonas susceptibles de sustracción y pues podemos verlas de otra manera, y es que son zonas completamente susceptibles para la restauración y para poder generar dinámicas de empleos regenerativos. Imagínate poder darle a esos municipios oportunidades a los jóvenes, a las mujeres de viverismo, que puedan estar, digamos, generando otro tipo de dinámicas en esas zonas. Entonces, el futuro no es la sustracción, el futuro debería ser la regeneración y la restauración basada en economías basadas precisamente en esa recuperación de la naturaleza. Decía en mi anterior pregunta, Sandra, que estas reservas se acaban de salvar por segunda vez. Me refiero, y esto para nuestro público, a ese mico que había en la Ley de Acción Climática que hablaba o que buscaba quitar el estatus de reservas forestales para estas zonas del país y que finalmente no pasó. ¿Por qué el gobierno Duque está empeñado en acabar estas reservas forestales y qué se puede hacer para defenderlas?
Sin duda hay unas presiones muy importantes en estos momentos como de crisis económica asociadas a la pandemia, en donde el Estado necesita aumentar sus reservas y sus recursos económicos vía regalías y contratos. Y el tema minero siempre ha sido como la ficha fácil, ¿no? Pero hoy en día necesitamos hacer un balance y una ecuación mucho más inteligente sobre lo que nos está costando realmente en términos de vulnerabilidad climática ese tipo de inversiones. Yo sí lo que siento es que hay digamos, una gran urgencia de ampliar esas bases económicas de recaudo. Sin embargo, yo considero que afortunadamente la sociedad civil cada vez está mucho más atenta, mucho más preparada, mucho más argumentada. Hay mejores canales para la acción de defensa de nuestro futuro. Y claramente el futuro pasa por esa transición de ser un país, pues solamente su economía se basa en la extracción y que por fin podamos empezar a ver la posibilidad de tener una economía basada en la biodiversidad, no en la extracción de la biodiversidad, sino en recuperar la biodiversidad, en ser esas zonas en donde podemos fijar carbono, donde podemos regular agua, donde podemos tener unas funciones más importantes a nivel regional y global incluso. Eso nos falta, sin duda alguna nos falta, pero necesitamos ampliar eso y pasar de esa vieja mirada, obsoleta mirada que nos ha traído a esta crisis ambiental global de extracción y extracción, extracción, a una mirada un poco más inteligente, mucho más eficiente de poder hacer economía con los bosques, con el agua, no en contra de ella. El gobierno Duque, pues lamentablemente, a pesar de sus discursos y su liderazgo en las convenciones internacionales hacia afuera y sus aspiraciones hacia afuera climáticas, pues aún falta hacer mucho tejido de todo ese discurso y buenas intenciones en lo territorial, ¿no? En la realidad territorial, no solamente atarlo con los instrumentos normativos y de planeación, sino también con los recursos. Probablemente ya para lo que le queda a este gobierno es algo que no va a suceder, pero sí es un referente muy importante para el próximo gobierno. Yo sí creo que eso debe ser un tema fundamental de cara a las elecciones, ¿no? ¿Cuál es la agenda de los candidatos sobre el papel de las reservas forestales y cómo va a enfrentar la crisis climática y la adaptación de un país tan heterogéneo con tantas vulnerabilidades de cara a la crisis climática? Por último, Sandra, le pregunto por otra noticia ambiental y es que finalmente parece que se cayó el proyecto del puerto de Tribugá, el proyecto Arquímedes. Duque compareció ante la UNESCO para nombrar Tribugá patrimonio de yo no sé qué, pero ¿qué va a pasar? ¿Será que eso sí se queda de ese tamaño? ¿Será que no van a hacer una movida para volver a convertir esa parte del Chocó en un puerto? Bueno, yo creo que el anuncio de Tribugá para poderle inscribir en la lista de reservas del hombre y la biosfera ante la UNESCO, pues es un gesto de alguna manera mediático. Hay que reconocer que en la base de la acción por Tribugá hay un montón de colectivos, hay academia, hay ONGs que han estado trabajando por su protección, pero yo también creo que es muy importante darle a la ciudadanía un parte de que no nos podemos relajar. Y quiero traerte a colación el caso, por ejemplo, de una de las reservas de biosfera que tenemos en el país, que es la Reserva de Biosfera Ciénaga Grande de Santa Marta, que a pesar de, o sea, que además de ser reserva de biosfera y humedal Ramsar, dos figuras muy interesantes, una más fuerte en términos de protección que la otra, pues lo que hacen las reservas de biosfera es poder reconocer esa relación tan profunda que tienen los habitantes de un territorio con su territorio, en donde hay manifestaciones culturales, tecnológicas, de identidad muy profundas, y lo que las reservas de biosfera hacen es poder salvaguardar de alguna manera esa relación única que nos permite tener un ejemplo de convivencia entre sociedades y su territorio. Entonces, el caso, por ejemplo, de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que fue también declarada reserva de biosfera para finales de la década de los 90 y comienzos del 2000, pues es que había también una pretensión de hacer un puerto multipropósito en la margen derecha del río Magdalena, en una zona que conocemos como Palermo. Y las intenciones económicas y políticas eran supremamente importantes y presionaron tanto que el puerto hoy en día es una realidad.
Así que es un puerto multipropósito donde ha habido, pues digamos, una tensión muy fuerte porque además está al lado de un parque nacional al que le fue sustraída una zona de su superficie para que este puerto se pudiera construir. Hay que estar muy alertas, que se haga esta intencionalidad de crear aquí una figura de reservas del hombre y la biosfera. No es una garantía para nada en este país de que un puerto no se construya. Hay que estar muy atentos, hay que consolidar el ejercicio local, ciudadano y de la sociedad civil para que la reserva sea una realidad, porque también es cierto, en este país las reservas de biosfera, salvo la reserva Seaflower en el archipiélago de San Andrés y Providencia, pues no han tenido mayor actividad, mayor relevancia, no ha sido claro el nivel de apoyo y de promoción por parte de los gobiernos ni de la institucionalidad. Entonces, pues hay que estar muy atentos con eso. Tribugá necesita ser vigilada. No estamos todavía a salvo de un puerto en esa zona maravillosa de nuestra biodiversidad colombiana. Muchísimas gracias, Sandra, y bueno, espero que volvamos a oírnos por acá en Capital Político. Bueno, qué chévere esta charla. Muchas gracias a ustedes por el rato. Que estén bien. Eso fue todo por hoy. Capital Político, recuérdenlo, es parte de la franja de opinión Mesa Capital, es un producto de Capital Sonoro y hace parte de los contenidos de Capital Ahora. Este podcast no habría podido ser hecho sin la acuciosa investigación de Juan Pablo Conto, la producción rigurosísima de María Alejandra Cuestas y la finísima edición de Cian Bernardo González. Recuerden también que este podcast es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos que se nos financie, no tenemos un programa de suscriptores y no tenemos tampoco una cuenta en ningún tipo de banco o entidad similar para que ustedes consignen plata en nuestro favor. En cambio, necesitamos de ustedes un favor más grande aún, y es que nos compartan, que repliquen este episodio, que nos den a conocer para que crezca la comunidad y la conversación alrededor de Capital Político. Nos vemos la próxima semana. Capital Sonoro.